Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Enrique Ramírez, director del curso de Herramientas Informáticas. El día de hoy vamos a exponer la webconferencia para el ciclo de la tarea 2. Actividad que inició, que se encuentra en desarrollo, con la cual ustedes van a cumplir con el ciclo de actividades o con el momento de evaluación intermedia. Entonces ya sería la segunda actividad de la evaluación intermedia. Entonces vamos a dar inicio. Hoy 29 de mayo. Entonces la agenda de la reunión es: vamos a analizar el material para el desarrollo de la actividad. Vamos a mirar la guía del ciclo de la tarea 2, la rúbrica, el envío de la actividad, los compartir avances y recomendaciones. ¿Me confirman si me están escuchando? Perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Claro, fuerte y claro? Perfecto. Entonces, el ciclo de la tarea 2, recordemos que debemos sobre todo abordar. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla? ¿Están viendo la presentación? Bueno. Recordemos que, bueno, antes de ingresar al desarrollo de la actividad, debemos ver el entorno de conocimiento. Recordemos que nosotros debemos contextualizarnos del curso para saber en qué momento estamos. En ese sentido, lo primero que debemos hacer es revisar la agenda del curso. Entonces es importante que revisemos la agenda del curso con el propósito de revisar la actividad que se encuentra en desarrollo en el momento en que nos encontramos. Recuerdo que ya agotamos el tiempo para el desarrollo del ciclo de la tarea 1, que cerró el 24 de mayo. También ahorita, desde el 25 de mayo, inició el ciclo de la tarea 2, la cual cierra el 3 de julio, tiene un peso evaluativo de 175 puntos y nos queda alrededor de un mes para el desarrollo de la actividad. No quiere decir que vamos a dejar para desarrollarlo el último día, como ha venido pasando. Muchos son puntuales, pero algunos lo dejan para última hora. Recordemos que debemos hacer una interacción, la actividad es larga, de pronto no nos alcanza el tiempo. Debemos hacerlo paulatinamente durante el desarrollo de todo el transcurso que está abierta la actividad. Entonces, ya revisando la agenda, vamos al entorno de conocimiento. Recuerden que en el entorno de conocimiento encuentran los temas de la unidad 2, que es la base fundamental para el desarrollo de la actividad. Es decir, debemos apropiarnos de estos temas. La unidad 2, aplicaciones ofimáticas. En ese orden de ideas encontramos varios temas. Decimos que el tema principal es aplicaciones ofimáticas. Entonces, el tema principal comprende 3 subtemas, que es procesador de textos, presentación y hoja de cálculo. Acá en el entorno de conocimiento van a encontrar todos los recursos bibliográficos para que ustedes puedan entender los temas. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el procesador de texto. Entonces aquí tenemos un recurso, lo abrimos, el cual consiste en el módulo de herramientas informáticas. Entonces, es un libro en el cual ustedes van a poder comprender de qué se trata el tema de procesador de texto. Dice que están de la página 79 a la 91, no es necesario leer todo el tema. Entonces acá podemos buscar la página 79 y encontramos, me confirma si están viendo mi pantalla, el capítulo procesador de texto. Perfecto. Ahora, así sucesivamente vamos a encontrar recursos. Vamos a encontrar recursos para, en la hoja de cálculo,
en donde encontramos también referenciado el mismo módulo, también, así como también vamos a encontrar objetos virtuales de información o las OBIs, con las cuales, por ejemplo, vamos a aprender cómo utilizar la función promedio sí, que la vamos a necesitar. Asimismo, también vamos a encontrar objeto virtual de aprendizaje para la función contar sí, para concatenar, y así para cada una de las funciones que vamos a utilizar en el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? ¿Me han comprendido hasta ahí? Por favor, me manifiestan en el chat. Perfecto. Continuamos. Bueno, acá en nuestra presentación, lo que les estaba mostrando sobre los objetos, sobre todo la información que vamos a encontrar para el desarrollo de la actividad. Entonces recuerden, deben primero estudiar los temas. No es necesario que ustedes se lancen a presentar la actividad sin haber comprendido la temática, ¿sí? Porque se van a presentar dificultades en el desarrollo, no van a comprender algunas funciones y vamos a llegar a un proceso de donde vamos a estancarnos y no vamos a poder continuar como se esperaba. Por favor, las inquietudes que no correspondan a la web las pueden manifestar en el chat, pero al final de pronto le podemos atender. Si no, recuerden que tenemos el correo interno del curso, ¿sí? Yo les puedo atender las solicitudes allí. Me queda muy difícil responder inquietudes sobre otras actividades que ya se cerraron. Bueno, perfecto. ¿Están viendo mi pantalla y me están escuchando? Por favor, quienes estén en el chat de Skype y encuentren compañeros que no hayan podido ingresar a la web, por favor, sería bueno que les ayudáramos, ¿sí? De pronto necesitan ayuda, no han podido ingresar, ¿sí? Entonces, estamos para colaborarnos. Listo, perfecto. Bueno, gracias por su ayuda. Bueno, continuamos. Entonces, vamos al curso. El siguiente paso, ya después de mirar la agenda, de revisar el entorno de conocimiento, ¿quién me dice qué es lo siguiente que vamos a hacer para empezar a hacer la actividad? Bueno, sí, vamos a revisar la guía, pero antes vamos a entrar al entorno de aprendizaje colaborativo. Entonces, en el entorno de aprendizaje colaborativo, espérame un segundo, voy a hacer algo acá. Listo. Vamos a entrar al entorno de aprendizaje colaborativo, que allí es donde presentamos todas las actividades. Entonces, vamos a descargar la guía. Entonces, yo puedo abrir la guía, vamos a cerrar acá, puedo abrir la guía en otra pestaña y la voy a descargar. ¿La guía de qué compone? La guía tiene 3 archivos o 3 documentos. Tiene un archivo comprimido, la guía en formato Word y la guía en formato PDF. Entonces vamos a ingresar, vamos a descargar, perdón. Le vamos a descargar la guía, vamos a escoger la carpeta, bueno, aquí ya la tengo, sin embargo la voy a descargar nuevamente. La guardo, listo. Listo. Entonces, vamos a la carpeta donde descomprimí la guía. Muy bien, Camilo. Gracias por asistir a la webconferencia. Entonces, ya tengo descargada la guía, me dirijo a donde la tengo. Entonces, acá la tengo, guía de actividades, están viendo mi pantalla. Entonces, espérame un segundo. Vamos a mirar la... Sí, ahí es, webconferencias, ciclo de la tarea 2. Ahora, voy a descomprimir el archivo que descargué. Entonces, le doy clic derecho. Miro qué programa para descomprimir tengo en
mi computador, en este caso tengo 7zip o .zip, .rar, bueno, y le doy extraer en guía de actividades y rúbrica de evaluación. Entonces acá me va a generar una carpeta descomprimida con el mismo nombre. Ingreso a esta y encuentro los mismos 3 archivos que acabé de ver acá en la página. Mire, están los 3. Entonces, ahora voy a descomprimir la carpeta que dice docentes escuela. Entonces, clic derecho de nuevo y extraer escuela docentes. Ya, listo. ¿Por qué la descomprimo? Porque necesito trabajar los archivos que están allí o los documentos. Listo, voy a abrir la guía de actividades. Entonces, voy a abrir la guía de actividades. Listo. Ya lo tengo acá. Listo, ya tengo la guía de actividades. ¿La están viendo? Bueno, quien no tenga sonido, por favor revise la configuración. De pronto tiene deshabilitados los auriculares, el altavoz. ¿Listo? Vamos a admitir acá. Listo. Bueno, entonces vamos a leer la guía. Es importante que aprendamos a leer la guía desde el inicio. Es importante que esta guía la entendamos. Entonces, descripción de la actividad individual, sin embargo, hay una pequeña interacción colaborativa. Nos va a durar 6 semanas, es de la evaluación de unidad 2 intermedia, lo que dije al inicio, del 25 de mayo al 3 de julio. Bueno, ¿qué competencia vamos a desarrollar? Organizar la información para ser presentada en diferentes formas, documentos diferentes como hoja de cálculo, documento de texto y presentación. Entonces, es importante saber qué vamos a adquirir, cuál competencia vamos a adquirir con el desarrollo de esta actividad. Entonces, las temáticas a desarrollar son aplicaciones ofimáticas, procesador de texto, en este caso, pues podemos trabajar Word, presentación, PowerPoint y hoja de cálculo en Excel. Entonces, continuamos. ¿Qué fases tenemos? Bueno, ingresar al entorno de aprendizaje colaborativo, ya lo hicimos. Ahora nos dice que ingresar al foro, ya vamos a ingresar al foro. Ingresar al entorno de conocimiento, ya lo hicimos, es importantísimo. Y estudiar los temas. Bueno, aquí tiene un pequeño error. Ingresar a la web conferencia, como lo estamos haciendo. Entonces, según la guía dice que para dar inicio a la actividad ciclotarea, el estudiante debe leer detenidamente los temas de la unidad 2. Listo, perfecto. Dice que la unidad nacional abierta a distancia felicita a los candidatos que hicieron la actividad anterior. Entonces, la del ciclo de la tarea 1. Entonces, estamos abordando una tarea de un caso de estudio. Ahora vamos a mirar qué nos pide la tarea, la actividad 1. Entonces, recuerde que el ciclo de la tarea 2 tiene 3 actividades. Entonces, vamos a desarrollar la actividad 1. Dice, generar estadísticas y gráficas con la información que la universidad suministra a partir de la información expedida por talento humano. Entonces, en la introducción del foro de la actividad, se encontrará un archivo llamado docente de escuela. Bueno, es el que descargamos junto con la guía. Entonces, a este se refiere docentes escuelas. ¿Sí? Entonces, es el archivo que está mencionando para hacer la actividad 1. Con 5 libros de Excel. Entonces, vamos a ver 5 libros de Excel. ¿Están viendo y escuchándome? Perdón, ¿están viendo mi pantalla y me están escuchando? Bueno, entonces vamos a encontrar 5 libros de Excel. Entonces vamos a abrir el archivo docentes escuelas. Entonces aquí en la carpeta. Y acá están los 5 libros de Excel que menciona acá nuestra guía. Entonces aquí los podemos ver. Listo. Dice, metodología. Cada estudiante debe seleccionar uno de los 5 libros de Excel. Entonces, recuerden seleccionar uno de los 5 y manifestarlo en el foro. Entonces, por decir algo, yo digo, voy a escoger el libro de, voy a escoger el libro de ingeniería. Listo, lo abro, voy a trabajar con este libro. Entonces, ¿qué voy a hacer? A desarrollar los ejercicios. Pero antes, me adelanté demasiado. No se puede repetir, se supone que en el grupo, ustedes recuerden que los participantes son 5 estudiantes, entonces cada uno escogería un libro, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, me voy a ir al foro, entonces ahora sí me vuelvo al entorno de colaborativo y voy al ciclo, la tarea 2, foro de discusión, ingreso, perdón, acá estamos,
El grupo 0 no tiene estudiantes, por lo tanto, perdón, lo que pasa es que acá, como estoy como rol como estudiante, entonces no me deja ver. Ya, voy a volver a mi rol normal para que me deje ver. Listo. Entonces, ahora sí. Ya puedo ingresar a algún... Bueno. Entonces, supongamos que este es el foro que me aparece a mí. Y allí están unas instrucciones. Digamos que es un resumen de la guía. Ustedes también lo leen nuevamente porque aquí había un resumen muy general, pero también los orienta al respecto. Entonces, ¿aquí qué debo hacer? Mencionar la escuela que escogí. Sin embargo, primero reviso si qué otras escuelas han escogido otros compañeros. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, reviso y si la escuela que escogí está libre, la menciono inmediatamente en el foro, así como lo hizo este estudiante. Aquí escogí la escuela de licenciatura, entonces debemos hacerlo de esta forma, ¿sí? Entonces ya realizamos este paso, nos devolvemos a la guía. ¿Listo? ¿Me entendieron esa parte? Listo. A continuación, dice, descargue el archivo elegido. Entonces voy a abrir el archivo que se llama libro. Recuerden que cada uno de estos documentos se llama libro de Excel. ¿Sí? Un libro puede tener varias hojas. Un libro de Excel puede tener muchas hojas. En este caso, por ahora tenemos dos hojas, una que se llama datos y la otra que se llama ejercicios. ¿Sí? Debemos primero familiarizarnos un poco con el entorno de Excel. Es muy parecido a las demás aplicaciones del Office. ¿Sí? Excel es una matriz donde comprende columnas que están nombradas o están referenciadas con letras desde la A en adelante y con filas que se referencian con números. Entonces, filas van de forma horizontal y columnas de forma vertical. Un cuadrito que se encuentra entre, como el que voy a resaltar, entre una fila y otra, y una columna se denomina celda. Esto que acabé de señalar, resaltar en amarillo, se denomina celda. ¿Sí? Yo sé que muchos lo saben, pero algunos de pronto no. Entonces, es bueno aclarar esto. Entonces, por lo menos si yo les digo, me voy a ubicar en la celda K, por la columna, me dicen, ubiques en la celda K11, entonces ubico la columna K, la fila 11, entonces aquí encuentro la coordenada. ¿Sí? Es un ejemplo a grandes rasgos de Excel, listo. Entonces, para empezar a hacer los ejercicios, lo primero que es, encuentro las instrucciones. Entonces, acá en Excel, leemos estas instrucciones que se encuentran acá. Perdón, aquí. Estas instrucciones que acabo de resaltar en amarillo. Entonces, nos dice, ¿me confirman los quienes acaban de ingresar si me están escuchando? Por favor, alguien le ayuda a Tatiana, que no se puede, no escucha nada. Bueno, continuamos. Entonces dice, de acuerdo a la información de la lista de datos docentes suministrada, o sea, la hoja datos, para la columna K, bueno, usted debe utilizar fórmulas o funciones de Excel. Entonces, una fórmula o una función es lo mismo. Entonces, digamos que es un parámetro, una fórmula o una función es un parámetro, el cual nos permite realizar una operación, una gestión o un cálculo dentro de la hoja de Excel. ¿Sí? Desde cálculos muy sencillos hasta cálculos muy complejos. Entonces, las funciones, recuerda que en el entorno de conocimiento de la unidad 2 hay OBIs, que por decir, había una OBI que dice contar sí. Entonces, ahí se explica cómo utilizar esa función. Un ejemplo. Entonces, recuerden que debemos primero consultar el material de estudio. Entonces, dice, primero en la columna K, el valor base de pago semanal, el cual será el valor por grupo multiplicado por la cantidad de grupos. Entonces, vamos a diligenciar estos campos que están en blanco, ¿sí? Para desarrollar estos ejercicios. Entonces, dice valor pago semanal. Entonces, comenzamos con el desarrollo de los ejercicios
de Excel. Entonces, mucha atención. Entonces, vamos a calcular valor pago base semanal. Valor base pago semanal, perdón. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, acá nos dice que el valor del grupo multiplicado por la cantidad de grupos a cargo. Entonces, lo podemos hacer de dos formas. Entonces, para hallar la función, nos vamos a la parte superior. Miren donde tengo el cursor. Aquí dice fx, es decir, voy a insertar una función. Primero me ubico en la celda donde voy a poner el resultado que me va a dar esa función. Me voy a fx y le digo que voy a multiplicar, porque aquí me lo piden. Entonces voy a multiplicar, entonces busco la función. Acá donde dice selecciona categoría, le digo todo, para que me muestre todas las funciones. Y acá donde dice descripción, le puedo colocar multiplicar. O producto. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación? El producto. ¿Sí? Eso lo vemos. Y busco producto, acá lo encuentro, entonces digo producto. Entonces me pide multiplicar. Entonces, valor grupo, entonces me ubico acá, valor grupo por la cantidad de grupos. Entonces, grupos a cargo semanal 5. Perdón, acá no lo hice bien, vuelvo a hacerlo. Valor grupo en el número 1 y el número 2 sería grupos a cargo. Y le doy aceptar. Entonces, como pueden ver, ya me ha hecho la multiplicación de valor grupo por 5. Si hacemos una prueba de escritorio, nos va a dar este resultado. Son 200.000 por 5, nos va a dar 1.000.000. Si lo hablamos de esa manera. Ahora, ¿cómo hago para hacer el cálculo rápido de todas las demás, de cada uno de los registros? Esto es un registro, este es otro registro, entonces, ¿cómo hago para copiar la fórmula a las demás celdas? Entonces, me ubico, voy a ampliar aquí un poquito la pantalla, me ubico en la función, en la celda que acabo de hallar el valor. Aquí en la parte inferior de la celda encuentro un cuadrito y si paso el cursor se me vuelve una cruz negra. ¿Sí la alcanzan a ver? Entonces, lo puedo hacer de varias formas. Le doy doble clic ahí y él me hace el cálculo hacia abajo. O también, si es una matriz corta, le doy la cruz y lo arrastro. Arrastro. Con arrastrar quiere decir que copié todas las fórmulas para las demás celdas. Entonces, aquí ya acabo de hacer el primer cálculo. ¿Sí? Entonces, vamos a retroceder. Ahora, vamos a hacer el auxilio de transporte solo docente presencial. Vamos a calcular. Entonces, auxilio de transporte, entonces acá nos dicen que calcular el auxilio de transporte solo para docentes modalidad presencial, el cual será de 80.000 para los que sean de modalidad presencial y 0 para los docentes de modalidad virtual. ¿Listo? Entonces, en la columna L, entonces la columna S, voy a hacer el cálculo acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Entonces, debo utilizar una función. Una función que es una condición. ¿Cuál es la condición? Si el docente trabaja como presencial, va a ganar el subsidio de transporte, que es 80.000 pesos. Si no es presencial, va a ganar 0 pesos. Entonces, mucha atención. Entonces, vamos a hacer una función acá. Me ubico en la celda donde voy a hacer el primer cálculo. ¿Sí? Entonces, están viendo la celda, la voy a hacer acá, lo que acabo de poner en amarillito. Bueno, voy a ponerlo en rojo para que acá voy a hacer este cálculo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, me voy a seleccionar la celda, me voy a función y le digo la función sí. Es una función. Entonces, prueba lógica. Sí. Entonces, sí. Si la celda es igual a virtual, espérame un segundo. Espérame un segundo, miramos qué nos pide. Calculado solo para docentes, 80.000 pesos.
¿A cuál fórmula se refiere? Bueno, entonces la prueba lógica sería si F11 igual, vamos a hacerlo de otra forma para que me entiendan, porque me están preguntando. Vamos a hacerlo de otra forma. Otra forma de ingresar las funciones es con el igual y coloco sí. Acá me sale el sí, le digo prueba lógica. Si modalidad igual a virtual, si F11 igual, entre comillas, virtual, ahora lo coloco en mayúscula. Entonces, si es verdadero, ¿cuánto es? O sea, si es virtual, igual a 0. Si no, si es falso, que sean 80,000 pesos. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a hacer una prueba de escritorio. Este registro nos dice que este docente trabaja virtual. Entonces, por lo tanto, me dio 0. Entonces, vamos a copiar la fórmula. Entonces, miremos que acá hay un docente que es presencial. ¿Cuánto tiene? 80,000 pesos. ¿Sí? Entonces, esa es una forma. Entonces, los docentes que son virtual ganan 0 y los que son presencial ganan 80,000. Vamos a repetir la fórmula de otra manera. Vamos a repetirla de otra manera, como lo iba a hacer al principio. Entonces, nos ubicamos en la celda, vamos a fx y le decimos sí, la función sí, prueba lógica, sí, virtual, si esta celda es igual a virtual, lo pongo entre comillas, entonces, si es verdadero, que me ponga 0. Si no, si es otra cosa, que me ponga 80,000. Y listo. Miren, lo decimos de nuevo. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de moneda, de pesos. Ahora vamos a hallar el total neto pago semanal. Entonces, aquí dice, en la columna M, que es esta, la columna M es esta, se mostrará el valor neto pago semanal que se le debe cancelar al docente en la semana. Entonces, ¿cuál será el valor neto semanal? Entonces, será el valor de la base pago semanal más el auxilio de transporte. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, colocamos, vamos a hacer que una suma. Entonces, podemos colocar manualmente suma, me sale suma, le doy doble clic y súmeme esto, o puedo arrastrar a hacer esto más esto. Le doy enter. Perdón, le doy enter. ¿Sí? Ya me hizo el cálculo. O puedo utilizar la función. Entonces, acá busco suma. Suma. Que está suma, perdón. Bueno, me sale suma de funciones especiales. No, mejor lo utilizo como suma. De esta manera, doble clic y sumo esto más esto. Arrastro, selecciono las dos celdas y listo. Por semana, sí. Entonces ahora le doy ¿cómo la copio a las demás celdas? Entonces me paro en la parte inferior de la celda, ubico que salga una cruz, la cruz, le doy doble clic y él me copiará la fórmula hacia todas las demás celdas de los demás registros. ¿Listo? Entonces acá ya, si yo le doy doble clic, él me está diciendo que está sumando la celda K y la L. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Como estamos hablando de pesos, de moneda, entonces voy a formatear los valores que tengo acá. Entonces, el valor por grupo, el valor base pago semanal, y el auxilio de transporte, y el neto
y el neto a pagar. ¿Listo? Entonces, selecciono, puedo seleccionar de esta manera y arrastrar hacia abajo hasta seleccionar todas las celdas. ¿Sí? Entonces, seleccionando me dirijo a la parte superior. Mira, acá donde dice número, acá, y le indico que es un formato de contabilidad. Acá está el signo pesos y le digo que es un formato de contabilidad. Como pueden ver, todas las cifras se convirtieron a pesos. ¿Listo? Entonces, acá le puedo agregar ceros a la izquierda o a la derecha para aumentar o disminuir decimales. Entonces, listo. ¿Listo? Entonces, por el tiempo, vamos a continuar. Vamos a continuar con el desarrollo del ejercicio. Listo. Ya calculamos lo de la hoja de datos. Listo. Ahora nos vamos a la hoja de ejercicio. Mucha atención. Entonces ya tenemos el cálculo acá. Si no me han entendido y necesitan reforzar, recuerden que les estaré enviando la grabación. ¿Listo? Es que por el tiempo no puedo volverme porque falta mucho por hacer. ¿Me han entendido? Bueno, continuamos. Esperen un segundo, hay alguien. Todos están. Listo. Ahora, dicen en la hoja ejercicios, utilizando funciones debe hallar los valores solicitados. No deben colocar valores manualmente, no se debe copiar la información de la hoja de datos y pegarla en esta hoja. No se debe hacer eso. Todas las funciones deben hacer relación a la hoja de datos. No se deben agregar columnas adicionales. Es decir, no podemos utilizar manualmente. Entonces, ejercicio 1. Con la función correspondiente encuentre los valores solicitados para cada caso con el fin de completar los cuadros de información a continuación. Entonces, vamos a desarrollar este cuadrito que se llama valor total de. Entonces nos piden calcular, voy a aumentar aquí el zoom para trabajar solo este cuadrito para que ustedes me puedan revisar qué vamos a hacer. Listo. Total grupos asignados semanal. Entonces, vamos a sumar todos los grupos. Entonces, ¿qué hago? Una suma. Entonces, coloco igual suma. Encuentro la función suma, le doy doble clic y le digo que me va a sumar todos los grupos asignados semanal. Entonces, me voy a la hoja datos, a la anterior. Entonces, ¿dónde están? Grupos a cargo semanal. Acá está en la columna G, esta columna. ¿Sí? Pero, entonces, selecciono el rango desde el primer registro, desde G11 hasta el último. Y le doy Enter. Entonces, ya me hizo el cálculo de todos los grupos que se van a acompañar semanalmente. Total de valor de neto pagado semanal. Entonces, lo mismo. Hago otra suma. Igual suma. Doble clic a la función suma. Me vengo a datos y voy a total valor neto pagado semanal. ¿Dónde está ese valor? Total neto pago semanal. Está en la M11. Entonces, voy a sumar todos estos valores. Le doy Enter. Lo selecciono toda la matriz y le doy Enter. Ahora dice total pagado por auxilio de transporte. De igual forma le doy igual suma. Selecciono. Entonces, busco auxilio de transporte. Entonces, selecciono desde el primer registro hasta el último. Selecciono toda la matriz. Y le doy a Enter. Ya me calculó todo lo que se pagó en subsidio de transporte. Listo. Y ya de paso lo tengo ya formateado como moneda. Recuerden que lo puedo formatear aquí en la parte superior. Puede decirle que es un formato de contabilidad. ¿Sí? Listo. Ejercicio 2. Vamos rápidamente. Ah, muy buena pregunta, Jonathan. ¿Cómo selecciono rápido? Ya les muestro. ¿Sí? Me olvidaba explicarlo. Entonces, espérenme un segundito. Ya les muestro cómo. En el siguiente ejercicio les muestro. Entonces, dice, con la función correspondiente indique cantidades máximas y mínimas para cada uno de los casos solicitados a continuación. ¿Sí? Entonces vamos a hallar máximos y mínimos. ¿Qué se les ocurre a usted cuando hablamos de máximos y mínimos? ¿Cómo se llamaría la fórmula? Entonces, vamos a hallar la edad máxima de los docentes. Entonces, igual, max, bueno, vamos a ver si acá no funciona.
Si la función está, si la función nos sirve. Entonces, la función max la encontramos, vamos a ver si la encontramos, y acá está, la función max, y vamos a datos, donde vamos a escoger el rango donde están las edades. Entonces, acá tenemos la columna H, acá la tenemos. Entonces, vamos a seleccionar todo el rango de H, de la columna H, donde están las edades. Entonces, le doy Control Shift y la flecha hacia abajo. Y ahí me seleccionará todos los valores que encuentre en esa columna. Entonces, para responder a la pregunta de cómo seleccionar rápidamente. Encontramos que la edad máxima es de 119 años. Pues parece ilógico, pero les aseguro que ahí está. Ahora vamos a seleccionar también como max, dígito max, le doy doble clic, el valor máximo de pago base mensual semanal. Entonces vamos al valor base pago mensual, entonces el valor base. No el valor total, sino el valor base. Entonces, valor base. Entonces doy Control Shift, la flecha hacia abajo y Enter. Ya listo. Igual, max de valor total neto pago semanal, o sea, todo el total. Entonces nos venimos acá de nuevo, selecciono toda la matriz del rango de total neto pago semanal, sin incluir el título o la cabecera de la columna. Y ya me hallan. Ahora lo mismo con el mínimo. Con el mínimo, entonces, la edad mínima del docente, de un docente, entonces, min de mínimo, o también lo vamos a hacer con el asistente de la función, mínimo, coloco aquí min, vamos a ver si lo encuentro, acá está min, voy a seleccionar el rango, donde está el rango de edades, edad, entonces lo mismo, selecciono, listo, aquí habré encontrado el valor mínimo de edad de docente, entonces, de esa forma se hace esto igual. Lo mismo para base pago semanal y pago valor neto semanal. Entonces, yo les dejo para adelantar un poco, porque el tiempo es corto. Ya aprendimos cómo calcular con máximo y mínimo. ¿Listo? Entonces pasamos al ejercicio 3. ¿Listo? ¿Me han podido escuchar y ver la pantalla? Gracias. Sí, señores. Listo. Ejercicio 3. Con la función correspondiente indique los valores promedios de cada uno de los casos solicitados en los cuadros indicados a continuación. Entonces, valor promedio entonces de la edad docente, lo mismo. Entonces, me ubico acá, en la celda donde voy a registrar el valor, me voy al asistente de la función acá, le doy fx, le digo promedio. Entonces, me imagino que coloco prom de promedio, reformule, no la encontró. Esperamos a ver si, dándole todo. Vamos a ver si encuentra promedio. No sé por qué. Ah, mira, acá está, promedio. Acá está, le doy doble clic y me dice la edad docente. Lo mismo, me vuelvo para la hoja datos, selecciono primer registro de edad, selecciono toda la matriz y me va a traer el promedio de edades. Así lo mismo con grupos semanales a cargo y con el valor. Vamos a hacer el de grupos semanales a cargo. Entonces, igual, promedio. Acá me salió promedio. Y el promedio de grupos semanales. Entonces, ¿registro qué? La columna G, que es de grupos. Selecciono toda la matriz y me sale de 6,35. Asimismo, para total neto pago semanal. Entonces, esa es la forma. ¿Listo? Pasamos al ejercicio 4. Con la función correspondiente, vamos a ver qué nos dice acá. Tomando como base la hoja de datos. Entonces, vamos a total docentes por género. Entonces, ¿cómo harían ustedes para saber o para contar cuántas mujeres tenemos de docentes? Para que una fórmula me traiga el número de mujeres docentes. ¿Alguien que me pueda explicar? ¿O me puede decir solo una palabra? O sea, necesito registrar aquí, que me cuente cuántas mujeres tenemos en la base de datos por género. Entonces,
No. Ah, sí, contar sí. Contar sí. Perfecto. Entonces, no, por suma no, porque es que necesitamos que la fórmula busque solo mujeres y me las cuente y me ponga el dato acá. Contar sí, entonces perfecto. Entonces puedo colocar igual, contar sí, sí. Entonces aquí me dice contar sí, me dice rango. Entonces rango, entonces el rango. ¿Dónde busco el rango? O sea, el rango es donde está la matriz de género. Entonces género M, ¿sí? Ahora me dice criterio. Entonces, ¿criterio cuál sería? La M, ¿verdad? Ah, perdón, la F, perdón, la F. Entonces, la F. Entonces vamos a colocarla, un segundito. Tengo un error en la fórmula. ¿Por qué? ¿Cuál sería el error de la fórmula? Creo que debo colocar la F entre comillas. ¿Sí? Ahora sí. Entonces mira cómo quedó la fórmula. Miremos aquí la barra. Mire, aquí hay una barrita que llamamos barra de fórmulas o barra de funciones. El rango, donde están el género, y le digo que me cuente cuántas Fs encontró. ¿Sí? Listo, le doy Enter. Ahora, para los hombres, vamos a hacerlo con el asistente de fórmula. Entonces le digo que necesito contar. Entonces, mira, aquí está, contar sí. Contar sí. Entonces, el rango, de igual forma, donde tenemos los géneros, selecciono, control shift, flecha abajo, y el criterio que sea la M. Listo. Ahí no fue necesario colocarle las comillas con el asistente porque ya. Listo, entonces hay 89 hombres y 111 mujeres. ¿Eso corresponde a cuánto? La suma a 200, ¿cierto? Listo. Vamos a completar este cuadro. Número total de docentes por tipo. Entonces vamos a lo mismo. Con contar, sí. Entonces vamos a decirle aquí contar, asistente de fórmula, contar sí, el rango. Entonces docentes por tipo. Entonces, si es medio tiempo, tiempo completo, entonces nos toca buscar en qué columna está esa información. Entonces, tipo de vinculación está en la columna E. Acá encontramos docentes, entonces seleccionamos todo la matriz. Y en el criterio ¿cuál es? La celda que tengo al frente. Entonces, selecciono la celda. No tengo que escribir nada, solo seleccionarla. Y le doy a Enter. ¿Sí? ¿Qué puede hacer para que me haga esa fórmula, se me copie de forma automática a todos los demás registros que me piden, a los demás que me piden? Entonces, como la información está en la misma matriz, donde está en la modalidad de contratación, necesito que me los cuente con base en el criterio que tengo al frente. Entonces, modifico la fórmula que tengo al principio y le digo que me deje fija el rango de la matriz. Entonces, ¿cómo los dejo fijos? Le coloco el signo pesos justo detrás de la letra de la columna, signo pesos justo detrás de la ubicación de la fila, lo mismo justo detrás de la ubicación de la columna, el signo peso justo detrás de la ubicación de la fila, y el criterio sí lo dejo dinámico para que se mueva. Entonces, ¿qué hago? Copio la fórmula hacia los demás registros, entonces para que me haga el cálculo. Para saber si me quedó bien, hago una autosuma acá, ¿sí? Me da 200. Entonces quiere decir que la fórmula quedó correctamente. O sea, es decir, sumé todos estos registros para que me dé 200, que es lo que corresponde a la base total de... ¿Listo? Entonces, eso lo podrán ver más detalladamente en la grabación, ¿sí? Para dejar fijo. Si no, tendrían que hacer de nuevo la fórmula manualmente. Entonces, colocar contar sí por cada una de las celdas que pide, contar sí para cada una, pero sería muy engorroso si lo podemos hacer de forma automática desde la primera, ¿sí? Entonces, consiste en dejar fijos los valores y dejar solo dinámico desde el criterio. Listo. Ejercicio 5. Calcule para cada uno,
para cada caso la información solicitada en cada uno de los cuadros a continuación. Entonces, grupos semanales totales asignados a docentes. Entonces, ¿cómo hago ese ejercicio? ¿Quién me ayuda? ¿Con qué fórmula? Mientras tomo un poco de agua. No, esto que estamos haciendo deben hacerlo ustedes en el mismo libro que escogieron. No podemos trabajar en un libro aparte, porque ustedes al final tienen que entregar el libro que están trabajando. Entonces, grupos semanales. Entonces, ¿aquí qué fórmula utilizo? Entonces, vamos a utilizar grupos semanales totales asignados a docentes de. Entonces, tengo que saber cuántos grupos semanales están asignados a los docentes de Valledupar. Vamos a ver si contar sí, con contar sí. Contar sí. Entonces, el rango es donde están todas las ciudades. No, creo que con contar sí no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos que escoger varios no, sí, espérame un segundo. Sumar sí, exactamente. Con sumar sí. Entonces, vamos a función con sumar sí. Aquí la encontramos, sumar sí. Entonces, rango. Entonces, el rango es ¿dónde? ¿Cuál columna sería el rango? Entonces, el rango sería donde están todas las sedes. Será la primera columna, la A. Listo. El criterio es lo que tengo que buscar. O sea, el criterio es que me busque Valledupar. ¿Listo? Y el rango de suma es los totales, grupos totales semanales. Entonces me voy para la columna donde están los grupos a cargo semanal. Entonces selecciono esa. Listo. Ay, hay un error en la fórmula. Que me quedó mal. Creo que acá hay se quedó listo. Se me ha ido sin querer un más. Pero vamos a hacerla de nuevo porque de pronto nos confundimos ahí. Entonces, sumar sí. Entonces, me pide que el rango, entonces el rango escojo el rango de ciudades que tengo. El rango de sedes, escojo donde están todas las sedes. Ahora el criterio, entonces digo, tráigame los valores de Valledupar. Ahora el rango suma. Súmeme los grupos que corresponden solo a Valledupar. Entonces él solo va a escoger los que se alinean con Valledupar. Entonces, así sucesivamente me hizo la suma de los grupos que solo corresponden a Valledupar. Ahora, así lo mismo con Bogotá. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer de forma automática? Para copiar a los demás ciudades, entonces dejo fijos el rango. Entonces dejo con el signo pesos, dejo fijo a 11, que es el inicio de la matriz de las ciudades. Dejo fijo el final de la matriz, ¿sí? Con el signo pesos, o sea, coloco un signo pesos entre este. El criterio lo dejo dinámico y dejo fijo también el rango donde están los grupos a sumar. Entonces, antes de la G, antes del 11, antes de la G y antes del 210 dejo fijo. Es decir, para que la matriz no se mueva. Entonces copio y me va a hacer el cálculo para las demás sedes. Ahora aquí, promedio de grupos, entonces aquí ¿qué fórmula utilizo? Si voy a hacer un promedio, pero que me diga que saque promedio solo los profesionales de maestría, bueno, que discrimine. Entonces, ¿qué fórmula utilizaría? Promedio sí, perfecto. Entonces, promedio sí. Entonces acá coloque que es un promedio. Aquí está promedio. Ay, Dios mío, no está promedio. Qué raro, no me aparece promedio aquí de una. Entonces, como yo tengo una idea, entonces coloco igual promedio
promedio sí. Rango, entonces lo mismo, el rango es, ¿qué es lo que me están pidiendo? Ah, bueno, el nivel de formación de los profesores. Entonces el rango, acá el nivel de formación, listo. Ahora, punto y coma, bueno, se me olvida, ahí en Excel, algunas distribuciones de Excel, se coloca punto y coma, o en otras coma. El criterio que es que me busque profesional. Y el rango promedio de los grupos. Entonces acá voy a datos, grupos a cargo, y selecciono y le doy a Enter. Listo. Hago lo mismo que el anterior, voy a dejar fijos los valores para que no tener que hacer la función a cada uno, tener que diseñarle la función a cada uno, sí, ¿no? Dejo fijos los valores de las matrices, y dos, y ejercicio, entonces de 3, espérame, este no hay que dejarlo, espérame que cometí un breve error acá. Bueno, para avanzar, yo les voy a dejar esa, ¿sí? De inmovilizar las celdas para que solo tenga que utilizar la fórmula una vez. ¿Cómo se llama escuela? La escuela cada uno la escoge. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Sí? Entonces, porque ya llevamos casi una hora y nos faltan varios ejercicios. Bueno, ¿listo? ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo la pantalla? Bueno, entonces, ahora dice ejercicio 6, cree una hoja nueva con el nombre gráficos. Entonces voy a seleccionar la palabra gráficos, acá, ¿sí? Y genere en dicha hoja gráficas que muestren el resultado del punto anterior. Entonces, creo que sí vemos el punto anterior, ejercicio 5, con las siguientes indicaciones. Entonces, vamos a realizar una gráfica de grupos semanales y promedio de los grupos. Entonces, creo que sí debemos hacer acá, completar este ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, no lo iba a hacer porque pensé, pero acá el ejercicio no lo pide completarlo, entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo era la fórmula? Promedio, sí. ¿Sí? El rango de profesionales, nivel de formación, el criterio, entonces en la hoja de ejercicios, criterio que me muestre la especialización, y el rango promedio, el grupo, los grupos. Entonces, bueno, pero de todas maneras vamos a hacer unas, listo, 6,8. ¿Qué pasa si yo copio las de fórmulas demás? El problema es que como les decía ahorita, la función corre las filas y las columnas, entonces no me genera un resultado exacto. Entonces debo inmovilizar las matrices sobre las cuales estoy referenciando para que me haga un cálculo exacto y solo deje dinámico el criterio que voy a conseguir. Entonces, como les decía, coloco o antecedо con el signo pesos para que me haga el cálculo exacto. ¿Listo? Listo, ya. Ya lo tenemos. Bien, perfecto. Listo, entonces ahora vamos a crear la hoja gráficos. Listo, muy rápidamente. Entonces, para crear una hoja en Excel, encuentro aquí un más al lado de las demás hojas, le doy crear hoja nueva, le doy clic derecho, cambiar nombre y le pongo gráficos. Entonces, me devuelvo a ejercicios, allí me dicen, cree una hoja nueva con el nombre de gráficos y genere en dicha hoja los gráficos que muestren resultados del punto anterior. Entonces, me dice una gráfica
una gráfica circular con los datos grupos semanales totales asignados. Una gráfica circular. Entonces, vamos a hacer una gráfica circular con grupos semanales asignados a docentes. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar este cuadro. Me voy para gráfico, le doy insertar. Entonces, acá encuentro gráficos y escojo un gráfico circular. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, acá arriba encuentro un control que dice seleccionar datos. Inmediatamente se me activa el rango. Entonces, me voy a ejercicios y le digo que me grafique estos datos. Y le doy aceptar. ¿Sí? Acá le puedo decir que me ponga etiquetas de datos en el gráfico y que acá le puedo decir en más opciones que sean por valores porcentajes. Entonces ya me acaba de poner los porcentajes como lo pide el ejercicio. Entonces acá el ejercicio de demostrar valores en porcentaje, como lo pide acá, pues ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces, así como lo acabo de hacer. ¿Listo? Y el título del gráfico le puedo colocar el mismo que nos aparece acá. Entonces, si quiero puedo hacerlo de esa forma. ¿Listo? Grupos semanales. Pues ya tendré la gráfica, la primera gráfica. Ahora dice una gráfica de barras, con los datos de promedio de los grupos asignados docentes, es decir, esta parte. Entonces, hago exactamente lo mismo. Como acá tengo muchos decimales, no es conveniente tampoco, entonces acá en la parte superior donde dice número, le puedo disminuir o aumentar los decimales. Entonces aquí le doy disminuir y le puedo dejar 2 decimales. Entonces me queda más redondeada la cifra. Entonces me voy a gráficos, le digo de nuevo, aquí puede ser a un lado, insertar gráfico de barras. Entonces acá puedo seleccionar un gráfico 3D. En la parte superior le doy seleccionar datos. Me devuelvo a la hoja de ejercicio y selecciono lo que quiero graficar. Y le doy aceptar. ¿Sí? De igual forma, bueno, le puedo cambiar acá el promedio de grupos semanales a docentes. Pues acá ya copié, le pego el nombre. ¿Listo? Entonces, acá si quiere, puedo colocar etiqueta de datos para que cada barra me muestre el porcentaje, los valores que tengo en la tabla. Le puedo poner la misma tabla de datos. Puedo ampliar el tamaño, etcétera. Aquí puedo cambiar el estilo del gráfico, ¿sí? El que más me guste. Bueno, así es. ¿Me han entendido? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Listo. Vamos a la hoja de ejercicio nuevamente. Ahora dice ejercicio 7. Creo una hoja nueva con el nombre C de docente. Entonces voy a copiar a cada una vez el nombre. Y genere en dicha hoja una tabla dinámica que permita ver el número de docentes por nivel de formación para cada una de las sedes. Diligente la siguiente fórmula, la siguiente información y genere un gráfico dinámico respectivo. Entonces, ¿qué nos piden hacer? Una tabla dinámica donde muestre los números de docentes, o sea, la cantidad de docentes, por nivel de formación, o sea, es decir, cuántos tienen doctorado, cuántos son profesionales, cuántos tienen especialización, en cada una de las sedes, es en Valledupar, Bogotá, Medellín. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a generar una hoja nueva. Entonces le damos a más, vamos a cambiar el nombre y se llama sede docentes. Como nos quedó antes de gráfico, podemos dejar el gráfico donde estaba. Entonces lo puedo dar clic y arrastrar y correr. Entonces me voy a hoja de 100. Vamos a hacer la tabla dinámica. Entonces le doy insertar. En la parte superior izquierda encuentro tabla dinámica. Se me abre una ventana de diálogo y le digo, me dice seleccione una tabla o rango. Entonces aquí me van a pedir el rango de la tabla, es decir, la información que voy a capturar para que la tabla la registre. Entonces me voy a datos y como se trata de capturar o recuperar la información
del problema, entonces selecciono todo. Yo puedo seleccionar todo, entonces selecciono el encabezado de la tabla, le doy control shift, flecha abajo para que me lo accione todo. Dice, elija dónde desea colocar el informe en la tabla dinámica. En la hoja de cálculo existente, es decir, en la que acabamos de crear, sede docente. Entonces ya la tengo ahí, le voy a aceptar. Listo. Ahora me dice que el ejercicio que debo capturar información para ver el número de docentes por nivel de formación para cada una de las sedes. Entonces, solo necesito información. Necesito la información de la sede, ¿sí? Y necesito que me cuente cuántos docentes hay en cada sede, entonces arrastro en nombres y apellidos, lo arrastro hasta valores, ¿sí? Y selecciono nivel de formación. Entonces todo eso lo acabo de hacer en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha. Como pueden ver, acá acabo de diligenciar la información para la tabla dinámica. Entonces seleccioné sede, nombre y apellido lo arrastré hasta el cajoncito acá que dice valores y seleccioné el nivel de formación. ¿Listo? Entonces, en filas tengo sede y nivel de formación y en valores tengo que me cuente los nombres. Entonces, como pueden ver, en Bogotá ya me contó que hay 50, en Medellín 50, en Pereira 50 y para un total de 200. Ahora voy a insertar un gráfico. Entonces, ahora nos pide insertar el gráfico. Entonces, selecciono todo el rango de datos, ¿sí? Y le digo insertar gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Y acá lo tengo, aceptar. Entonces, acá lo puedo... Entonces, de igual forma, el gráfico lo podemos dar un estilo, le podemos dar la etiqueta de valores y la etiqueta de datos, perdón, para que me muestre los números, ¿sí? También le podemos dar cambiar el estilo. Entonces, como podemos ver, en Bogotá nos va a mostrar cuántos estudiantes hay en cada, perdón, acá, etiquetas de datos. Nos va a mostrar cuántos docentes hay en doctorado, en especialización, en maestría. Si yo hago un filtro acá y solo quiero ver, por ejemplo, Medellín, entonces hago el filtro, le voy a aceptar y solo me va a mostrar Medellín. Entonces, aquí en dice etiquetas de fila, vuelvo y hago el filtro, seleccionar todo y me muestra de nuevo todo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora voy a guardar el archivo que no lo había hecho. ¿Listo? Bueno, de esta manera, ya hemos culminado el ejercicio en Excel, que corresponde a la actividad 1. Yo considero que es la actividad más importante, porque de aquí se deriva todo el resto de las dos actividades siguientes. Entonces, ¿me han comprendido? De todas maneras, si quedan dudas, el entorno de seguimiento de evaluación va a quedar la grabación. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. ¿Están escuchando? Bueno, entonces les agradezco que continúen en la reunión porque es muy importante lo que sigue. Bueno, entonces le doy guardar. Listo, le doy guardar. Listo, me devuelvo ¿a dónde? A la guía. Entonces, la guía. Bueno, acá nos dice que una vez finalizada la actividad, envía al archivo al foro de la actividad para ser realimentada por el tutor. Entonces, como ya terminé, la guardo y la envío aquí al foro, le doy responder y vamos a mirar si de pronto hay algún aporte. De pronto acá. Entonces, como pueden ver, los estudiantes envían el archivo generado o el documento para que el profesor le realimente y le verifique si está haciendo las cosas correctamente. Listo. Entonces, me devuelvo a la guía. Entonces, la guía dice, para dar a conocer la información obtenida en la actividad 1,
Se debe generar una comunicación masiva a los docentes informando sobre la asignación de grupos semanales a cargo. Este tipo de vinculación, la modalidad es discriminar los pagos semanales a realizar. Bueno, para el desarrollo de esta actividad se debe utilizar la información que se encuentra en el archivo elegido datos. Se publica en el foro, ¿listo? Bueno, entonces acá la metodología, redacte un documento dirigido a cada uno de los docentes que se encuentran en la hoja de Excel, es decir, a los docentes de la escuela que hemos escogido. Entonces, indicando sus datos, es decir, le vamos a mandar una carta a cada uno de los 200. Eso lo vamos a hacer de forma automática en Word mediante el proceso de combinación de correspondencia. Entonces, vamos a trabajar en Word y vamos a colocar el contenido del documento. Entonces, aquí como un texto que nos guía cuál es el contenido del documento y cuáles van a ser los parámetros. Entonces, vamos a hacerlo muy rápidamente. Entonces, nos vamos acá. Bueno, ¿cuál fue la escuela que trabajamos nosotros ahorita? Escuela de, bueno, ya hacemos la carpeta, la escuela de ingeniería. Perfecto, gracias. Listo. Entonces vamos a hacer el documento de Word. Entonces vamos a hacer aquí un documento que se llame, le doy clic derecho en la carpeta donde tengo mi ciclo de tareas. Digo, nuevo documento en Word y le voy a decir cartas. Cartas. Bueno, listo. Entonces, abro el documento. Y aquí me piden, perdón, en la guía me piden formatearlo. Dice fuerte Arial número 12, interlineado 1.5. Listo, entonces vamos a formatearlo de una vez. Entonces me voy aquí a formato, configurar página. Entonces, bueno, dejémosla de 2 centímetros porque siempre es grande la carta, para que me quepa toda la información en una sola página. Recuerden, muy importante que sea en una sola página. Listo. Y ahora el inicio, digamos que va a ser Arial 12. Y el interlineado 1,5. Entonces, acá en 1,5, listo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy a traer la información que tengo aquí para el contenido del documento. Entonces, fecha y día de elaboración del documento. Entonces, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Copian y pegan acá. Entonces, este va a ser la carta maestra. Entonces, recuerden, le voy a dejar aquí un título para que sepan. Esta va a ser la carta maestra. ¿Listo? O el documento maestro. Ahorita lo borramos. Entonces, tenemos fecha y día de elaboración del documento, destinatario, listo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a generar un archivo como este, para que nos rinda el tiempo y no tener que, yo tengo un borrador aquí ya formateado. Entonces, dame un segundo. Ay, no, esto. Yo le voy a abrir por archivo. Listo, acá. Voy a pegar este borrador y lo voy a abrir. Este borrador ya me muestra la misma información que tengo acá, pero ya le da una estructura, lo cual ustedes pueden seguir. ¿Sí? Entonces, nos dice fecha de generación del documento. Entonces, Pamplona, 29 de mayo. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se guíen, fecha y día de elaboración del documento. Listo, ya lo tenemos. Destinatario. Entonces, destinatario, docente identificado con cédula de ciudadanía, tipo de vinculación, un saludo. Y lo que nos indica acá es contexto, informar al destinatario su vinculación, bueno, y todos los parámetros que genera este. Entonces, el resumen, la despedida y el remitente. Entonces, vamos a realizar esa labor. Bueno, entonces, ya teniendo la información, ya teniendo el cuerpo del documento, vamos a realizar el proceso de combinación de correspondencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a
a iniciar el proceso. Entonces, ya tenemos el texto plano en Word, ¿sí? Con el cuerpo de la carta. Vamos a iniciar. Entonces, vamos a correspondencia. Entonces, miren, en la parte superior encuentra la opción correspondencia. ¿Están viendo la pantalla? ¿Listo? Le vamos a decir iniciar combinación de correspondencia. Escogemos cartas. Listo. Vamos a seleccionar, la siguiente opción es seleccionar destinatarios. Usar una lista existente. Entonces, paramos un momentico acá. Nuestra lista de destinatarios es el documento Excel que trabajamos anteriormente, en la hoja datos. O sea, acá van a estar los destinatarios. Entonces, vamos a adecuar o vamos a adaptar la hoja. Entonces, como vamos a utilizar esta base de datos, es decir, donde está toda la información de los docentes y las sedes, entonces vamos a borrar. Yo considero que debemos borrar las primeras filas que no necesitamos. Entonces borramos hasta la fila 9, clic derecho, eliminar, para que nos quede una hoja más cuadrada, ¿sí? Una matriz más concreta. Yo le doy guardar, listo. Entonces voy a cerrar un momentico acá, porque la voy a mover a la carpeta. Recuerda que la tenía en escuelas docentes, la escuela de ingeniería, la voy a sacar de ahí, la voy a traer acá donde estoy realizando los documentos. Entonces ya la tengo acá y la abro de nuevo. Ay Dios, ¿qué pasó? Me generó un error. Tal vez no nos haya borrado toda la información. Acá está de nuevo la escuela de ingeniería. De pronto no nos va a dejar mover. Vamos a intentarlo de nuevo. Y quiero sacarla de acá para tener la carta y el documento que hace referencia en la misma carpeta. Entonces acá la pegamos. Listo. Vamos a ver si... No sé por qué razón no me la deja abrir si ya la tengo acá. Entonces vamos a dejarla acá mismo, no hay ningún inconveniente. Listo. Entonces, vamos ya adecuamos la hoja. Voy a abrirla. Listo, ahí la tengo abierta. No me la dejo mover de carpeta, bueno, no hay problema. Sí, yo la copié, pero no. Listo. Entonces, vamos a seleccionar los destinatarios. Entonces, una lista existente, es decir, voy a referenciar la base de datos donde están mis destinatarios. Entonces, escojo la carpeta, escojo la ingeniería, le voy a abrir. Listo. Listo, ya la tengo. Espérame un segundito, algo pasó acá. Espérame un segundo que no me permitió pues la ingeniería abrir. Listo. Algo pasó con Word, me cerró todas las... Espérenme un segundito, vamos a ver. Espérame que me generó un error, se me cerró el... Vamos a iniciar de nuevo el proceso. Vamos a correspondencia, iniciar combinación de correspondencia, cartas, seleccionar destinatarios. Vamos a seleccionar el origen de los datos. Escuela de Ingenierías. Abrir. Abrir. Listo. No, pero algo pasa, me cierra la hoja, no sé. Espérame un segundito. Vamos a volverlo a hacer. Escuela de Ingenierías.
Sí, a lo mejor. Voy a intentarlo nuevamente. Vamos a abrir de nuevo. Listo. Correspondencia, destinatarios, una lista existente. Fue la ingeniería. Abrir. Ahora sí. Entonces, ¿cuál hoja es donde encontramos los datos? En la hoja. Aquí seleccionamos la hoja donde encontramos los datos que vamos a incluir en el documento maestro para la combinación de correspondencia. Entonces, encontramos esa información en la hoja de datos. La vamos a aceptar. Listo. Entonces, vamos a empezar a construir los campos. Gracias, Antonio, por la sugerencia. Entonces, acá en esta cinta de opciones de Word, solo utilizamos iniciar combinación de correspondencia, seleccionar destinatarios. Ahora vamos a insertar, solo nos interesa insertar el campo combinado. Entonces, vamos a acá donde dice docente identificado con cédula de ciudadanía. Entonces, acá vamos a decirle a Word que nos inserte la identificación desde la base de datos de Excel. Entonces, ya la tenemos. Seguimos leyendo. Asunto, vinculación docente. Entonces le decimos, por medio de la presente comunicación le informo que usted ha sido vinculado como docente de escuela de licenciatura de la universidad con los siguientes parámetros. Tipo de vinculación, acá insertamos otro campo combinado, entonces, tipo de vinculación, listo. Acá, ponemos esta, modalidad. Entonces la modalidad, bueno, vamos a resaltar acá tipo de vinculación, la modalidad con la cual está vinculado el docente, entonces la modalidad, decimos que nos traiga el campo de modalidad. Grupos a cargo semanalmente, también. Pues de igual forma, le vamos a decir que nos traiga grupos a cargo semanalmente, entonces insertar campo combinado, grupos a cargo semanal, listo. Valor a pagar por grupos, entonces insertar campo combinado, valor por grupo. Perdón que acá me quedó, no sé por qué me quedó atrás. Valor por grupo, listo. Vamos a resaltar esta parte. Valor pago base, valor base de pago semanal, también, entonces insertar campo combinado. Insertar campo combinado, valor pago base semanal. Listo. Auxilio de transporte, si es presencial, de igual forma lo vamos a colocar. Insertar campo combinado, auxilio de transporte y pago neto semanal. Listo, entonces insertar campo, valor, pago neto semanal, listo. Bueno, entonces parece que ya hemos insertado todos los parámetros necesarios para que nos genere la combinación de correspondencia. Entonces, acá quitamos la negrilla, nos quedamos con negrilla, los valores. Listo. Bueno, ahora nos sugiere, la guía nos sugiere, vamos a abrir la guía nuevamente. La guía nos sugiere que generemos una despedida y un remitente. Entonces, acá mismo en la carta, perdón, todavía no, nos falta algo. Acá, la guía nos sugiere que insertemos un gráfico. Perdón que haya omitido esa parte. Mire, en resumen de la asignación, inserte la gráfica circular obtenida en el punto 6 del documento de Excel. Entonces, vamos al documento de Excel, lo vamos a abrir. Ojalá que no nos genere error. Vamos a guardar, dale guardar acá el borrador. ¿Ya listo? Vamos a escuelas docentes.
y vamos a abrir, vamos a dejarlo como solo lectura. Listo. Entonces nos pide copiar el gráfico circular que tenemos acá en el ejercicio 6. Recuerde que el ejercicio 6 genera los gráficos. Entonces le damos clic, lo copiamos y lo vamos a pegar acá. Entonces le damos clic derecho. Parece que no copió. Copiar. Clic derecho, pegar. No. No sé, algo me está fallando. No me está copiando la gráfica. Copiar, espérenme, miramos si la pega acá mismo. No. Espérenme un segundo, cerramos este archivo, lo volvemos a abrir. Listo. Vamos a ver. Es que no nos deja modificar este gráfico. Qué pena con ustedes. No sé. El documento de Excel me está fallando. No, no permite el pegado especial, no. Sí, exactamente. Espérame un segundito, yo lo tengo acá. Está solo lectura, exactamente, pero no sé por qué razón me quedó solo lectura. Pero vamos a hacer algo. Ojalá que a usted no les pase. Debe ser porque yo estoy trabajando en unas carpetas que están sincronizadas en la nube. No sé si eso es lo que me genera ese error. Sí, puede ser también. Sí, tienen razón. Sí, vamos a hacerlo de esa forma. No, no está abierto en ningún otro lado. Entonces, acá en formato. A ver si me deja. Ahora sí. Este así. No, no deja. Definitivamente no. Esperamos a hacer algo acá. Solo por cumplir solo como nos pide mostrar una imagen. Entonces vamos a cortarlo por acá. Y pegamos la imagen acá en Word. Entonces, de esta forma sí nos dejó. Bueno, ya teniendo el gráfico aquí en Word, lo que vamos a hacer es, aquí les doy una recomendación porque como van a generar 200 cartas, se va a convertir en un archivo en PDF, pero va a quedar un poco, digamos, amplio en tamaño, o sea, va a quedar un poco pesado. Entonces, lo que debemos hacer es comprimir esta imagen. Entonces, seleccionamos la imagen y en Word, en la parte superior donde dice formato, espérame acá. Espérame acá donde está formato, donde debemos comprimir la imagen. Ya se me perdió. Sí, formato. Sí, exactamente. Acá lo podemos hacer, herramientas de imagen. Ya, acá está. Entonces, acá encontramos comprimir imagen. Entonces, la podemos dejar como la que está en 96 puntos. Entonces, la que dice correo electrónico, que es una resolución muy baja, ¿sí? Si no nos va a generar, no nos va a dar peso al documento. ¿Listo? Luego hacemos la despedida y colocamos el remitente. Entonces el remitente dice que es el nombre del estudiante, el código, etcétera. Debemos también, bueno, ya como hemos terminado la combinación de correspondencia, vamos a mirar si nos está quedando bien. Entonces vamos a correspondencia y en la parte superior encontramos la vista previa. Entonces acá encontramos
que ya se generan los valores. Entonces, acá podemos cambiar a las diferentes combinaciones y vemos cómo se va registrando cada uno, o ya se ha registrado de forma automática a cada uno de los docentes de la base de datos. Aquí hay un error con el signo pesos. Resulta de que no lo está, digamos, no lo está capturando como aparece acá en la base de datos. Entonces, pues hay una forma de configurar a Word para que nos muestre, pero es un poco engorrosa. Sí, tienes razón. Acá, entonces nos falta el nombre del docente, muy bien. Entonces, acá insertamos el campo combinado nombres y apellidos. ¿Sí? Vamos a mirar. Sí, ya cambió. Gracias por la observación. ¿Sí? Entonces, faltaba nombres y apellidos. Listo. Entonces, acá ya nos está funcionando. Listo. Ahora, la guía también nos sugiere que debemos colocarle pie de página y en la parte inferior, en el pie de página, dirección, teléfono y página web de la escuela. Entonces, hacemos también ese proceso. Entonces, en la parte inferior damos clic derecho y aquí vamos a colocar estos datos de la escuela. Los pueden inventar, ¿sí? De igual forma, en la parte superior, en el encabezado de la página, coloquen el nombre de la escuela. Entonces, esta es la Escuela de Ingeniería. Listo, perfecto. Entonces, datos inventados, sí, correcto. Entonces, ya teniendo el documento maestro que es este, entonces vamos a correspondencia y vamos a darle finalizar y combinar. Entonces, sí, también, claro, esta queda guardada. Entonces le damos en finalizar en la última opción de la cinta de opciones y le damos imprimir documentos. Decimos que todos, pero no vamos a seleccionar una impresora física, lo vamos a imprimir a un documento en PDF. Entonces hay muchos programas que simulan ser una impresora, es un generador de PDF. Entonces en este caso yo tengo instalado PDF Creator. Si no lo tienen, deben instalar algún programa o hay aplicaciones que ya las tienen por defecto en el sistema operativo. Entonces yo selecciono PDF Creator, le voy a aceptar. Entonces me va a generar todas las 200 cartas en un archivo de PDF. Entonces vamos a esperar que se ejecute el programa. Acá lo tengo. Le doy guardar. Y ya le voy a decir en qué carpeta lo guarde. Entonces acá es un porcentaje. Tenemos que, recuerden que son 200 cartas, siempre se demora un poco de tiempo. Sí, DOPDF es un programa también de impresión. Exactamente, entonces le dan a imprimir y escogen la impresora, escogen el programa. ¿Listo? Entonces, mientras genera el archivo PDF, les voy a mostrar aquí algo. Entonces, recuerde que acá debemos escoger la escuela, debemos participar en el foro. Y aquí tengo unos pasos con los cuales ustedes van permítanme un segundo. Estos son los pasos resumidos. Ya se los vuelvo a mostrar. Ya terminó el programa. Entonces, aquí vamos a encontrar una de 200. ¿Sí? Entonces, ya generó las 200 cartas. Entonces, y sucesivamente va a generar cada uno de los destinatarios que encontramos en esta base de datos. Entonces, el programa comienza desde la primera fila hasta la fila 200. Entonces, este archivo lo puedo guardar, no sé, está en temporal, entonces lo puedo guardar acá en el computador, acá donde tengo, entonces aquí coloco cartas docentes. Entonces, acá ya tendré el archivo en PDF, listo. Entonces ya lo puedo cerrar. Listo, entonces, seguidamente vamos a realizar la siguiente actividad. Bueno, les mostraba
Y aquí tenemos un resumen de las actividades y ahorita al final se los vuelvo a mostrar para hacer un breve repaso. ¿Listo? Entonces, la guía nos sugiere que para la actividad 3, una presentación en PowerPoint que permita exponer a la vicerrectoría la carga académica de todo el periodo. Entonces, para el desarrollo de esta actividad debe utilizar los resultados obtenidos en las hojas ejercicios 1, gráficos y tabla dinámica. Entonces, construye una presentación en PowerPoint para dar a conocer los resultados de la actividad. Entonces, dice que en la diapositiva 1 elabora una portada que contenga los siguientes datos: nombre del archivo seleccionado, nombre completo del estudiante, código programa que estudia y la carrera. Entonces, al respecto, les voy a mostrar una espérame un segundo, una plantilla que tengo como modelo. Entonces acá, la voy a meter acá. Más o menos cómo va a quedar la presentación. Entonces, acá hacemos los datos, escribimos los datos de cada uno de los estudiantes y vamos a hacer un menú. Entonces, el menú va a tener la primera diapositiva, en este caso sería la segunda. En la tercera va a tener la diapositiva de ejercicios. ¿Me están escuchando? Me dicen que sí. Sí, voy a tratar de, esta plantilla voy a subirle al entorno inicial en el foro noticias. ¿Sí? Entonces, la idea es que genere un informe más o menos de esta estructura. ¿Sí? Por el tiempo, pues, no vamos a hacer el ejercicio, pero ya está editada. La idea es que ustedes generen, digamos, hipervínculos, por decir algo, que esta diapositiva podamos ir a la diapositiva de ejercicio. Entonces, damos insertar, decimos hipervínculo, decimos lugar de este documento, entonces vamos a la diapositiva de ejercicios. Y así sucesivamente. Entonces, a la diapositiva gráficos, selecciono gráficos, le voy a insertar hipervínculo y que vaya a la diapositiva gráfica. Así sucesivamente. ¿Para qué? Para que cuando yo la ponga en modo presentación, si le doy clic, vuelva a la diapositiva gráficos. De igual forma que cuando esté acá, me genere un vínculo a la diapositiva, a la primera diapositiva. Entonces, a la primera diapositiva. Entonces, o a la segunda. ¿De dónde? Donde está el menú. ¿Listo? Entonces, de igual forma, también debemos insertar transiciones. Acá podemos transiciones, darle efectos, ¿sí? Para cambiar entre cada una de las diapositivas, ¿sí? Como lo solicita acá la guía. Entonces, recordemos que en la diapositiva 2 el menú, la 3 el ejercicio, la 4 las gráficas. Entonces, en la 4 lo que haríamos sería insertar las gráficas que obtuvimos en el documento Excel, las que tenemos acá. Las vamos a insertar y les vamos a dar una descripción. Entonces, podemos decir, en la gráfica podemos observar la distribución de docentes con números a cargo en cada uno de los centros, un ejemplo. Y en la gráfica podemos observar el porcentaje de grupos en cada uno de los sedes del país. Bueno, ¿sí? Entonces, así vamos a hacer también con la diapositiva 5, donde vamos a insertar la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, vamos a copiar esta tabla y vamos a insertar el gráfico en esta diapositiva. Las pegamos como imagen, ¿sí? Y hacemos unas conclusiones generales del informe que acabamos de hacer. Si no quieren utilizar esta diapositiva, pueden descargar la plantilla de presentaciones de la UNAC. Entonces, simplemente entran al SIC, Sistema Integrado de Gestión de la UNAC, SIC UNAC, pueden buscar de esa manera, SIG UNAC, y encuentran una página que se llama Formatos. Allí en la parte inferior, en la parte de abajo de la página, encuentran plantilla de presentaciones institucionales de la UNAC. Entonces, van a descargar una plantilla como esta, ¿sí? Y la pueden utilizar para la presentación.
Yo sé que más adelante lo van a necesitar para otros trabajos donde se solicita que se presente en esta plantilla. Entonces, les enseño esta vez cómo, de dónde descargarla. Entonces, esto lo guardamos y vamos a generar ya con esto la tercera actividad. ¿Qué otras recomendaciones les dan para la tercera actividad? Aquí nos dice cada dispositivo debe llevar un título acorde al contenido, cada uno de los ítems del menú, bueno, etcétera. Entonces, esa es la forma de presentar la actividad 3. Ahora vamos a ver dónde vamos a presentar, cómo vamos a presentar el trabajo. Entonces, el trabajo es de tipo individual. Entonces dice, cada estudiante debe elaborar una carpeta con el nombre ciclo de la tarea 2. Entonces, aquí nos dan un parámetro, ciclo de la tarea 2 y el nombre. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a crear la carpeta, ciclo de la tarea 2. Creo que no me deja, es que hay algo con el, no me deja generar más caracteres. Bueno, vamos a hacerlo aquí, la parte de afuera. Vamos a ver si me deja. Acá sí. Jorge del Piso Ramírez. Listo. Acá, ¿qué voy a incluir? Voy a incluir las actividades 1, 2 y 3. ¿Cuál fue la primera actividad? La Escuela de Ingenierías. Entonces, esta fue la primera actividad. Entonces, ¿qué hago? Voy a la carpeta que he creado con mi nombre y creo otra subcarpeta que se llama actividad 1. ¿Listo? Dentro de esta carpeta voy a incluir el documento. Este, el de la Escuela de Ingeniería, voy a cerrarlo para que me lo deje copiar. Vamos a ver si esta vez sí me lo deja copiar. Acá está la opción. Actividad 1 y acá lo voy a pegar. Listo. Entonces la actividad 1 tengo el archivo de Excel. Luego la carpeta actividad 2. En esta carpeta, ¿qué puedo incluir? ¿Qué debo incluir? Entonces voy a incluir las cartas y el archivo cartas y las cartas, el archivo de Excel y la carta, el archivo en PDF y la carta maestra. Entonces la actividad 2. Dos archivos, la carta maestra y el documento en PDF. Ahora vamos a crear la carpeta actividad 3. En la cual voy a incluir el documento, la plantilla, el documento o la presentación en PowerPoint. Perdón que me perdón. Un segundito. Ciclo de la tarea 2. Actividad 3. Listo. Entonces, ya tengo las 3 carpetas en una sola. La voy a comprimir. Clic derecho, comprimir. Entonces lo puedo comprimir como .zip. ¿Listo? ¿Me entendieron la forma de generar los documentos a entregar? Bueno, listo. Ahora nos vamos al entorno de seguimiento y evaluación. Vamos al entorno de seguimiento y evaluación y allí vamos a generar la entrega. Entonces recuerden que en el entorno de seguimiento y evaluación, en el ciclo de la tarea 2. Entonces, en el ciclo de la tarea 2 ingreso y aquí le voy a agregar entrega. Y acá puedo arrastrar los documentos generados.
Entonces acá puedo soltar este archivo y le puedo guardar cambios. Listo, entonces acá voy a entregar este archivo. Si necesito hacerle algún cambio, simplemente lo edito y puedo cambiar el archivo si dice algunos cambios. En este caso lo voy a borrar porque no lo puedo dejar ahí. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un breve repaso acá. Entonces según la guía, debemos ingresar al aula, ingresar al entorno inicial, revisar la agenda del curso, identificar la fecha de cierre, bueno, descargar la guía, descomprimir archivos, la carpeta, ingresar al foro y luego ingresar al tema. Entonces, de esta forma. Y luego vamos a realizar las actividades del ciclo de la tarea 2. Aquí creo que hay un pequeño error. Listo. El ciclo de la tarea 2. Entonces el primer ejercicio es en hojas de cálculo de Excel. Debemos mencionar el foro del libro escogido, realizar los ejercicios. La actividad 2, debemos hacer el ejercicio de combinación de correspondencia, hacer una carta maestra en Word, luego generar las 200 cartas dirigidas a los docentes. Y la actividad 3, la presentación en PowerPoint. Luego debemos comprimir generar cada una de las carpetas con el producto. Entonces la actividad 1 es el archivo Excel, la actividad 2 las cartas en Word y en PDF. La carta maestra y las 200 cartas en PDF y la actividad 3, la presentación. Toda en una sola, comprimida y se envía al entorno de seguimiento de evaluación. ¿Listo? Las recomendaciones, participar en los encuentros CIPAS, BILANES en cada uno de los centros y establecer comunicación constante con los docentes por el correo interno, por el Skype y realizar, verificar los archivos antes de enviarlos al entorno de seguimiento y evaluación. Entonces, recuerden que deben aportar constantemente sus avances en el foro. Entonces, es muy importante que constantemente, apenas tengan un producto, lo envíen al entorno colaborativo, al foro de desarrollo de la actividad para que sea realimentado por el tutor. Entonces, yo les agradezco la asistencia. Quedo atento a las dudas e inquietudes. La presentación, sí, la presentación también. No, queda la grabación. Sí, la grabación en los próximos días la estaré enviando, creo que mañana mismo. Entonces, espero hayan entendido el desarrollo de la actividad. Sin embargo, estaremos adelantando, digamos, orientaciones por diferentes medios. ¿Sí? Y muchas gracias por su asistencia. Hasta pronto.